Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un juvenil de River, del cual quizás no se está hablando tanto. Quizás es un futbolista surgido de las divisiones inferiores que no tiene hoy por hoy tanta prensa, como puede ser el caso, por ejemplo, de Claudio el Diabito Echeverri, a quien todos conocemos. Pero a pesar de esto, Franco Mastantuono es uno de los jugadores de las inferiores del club que más proyección tiene de cara al futuro. Es un delantero verdaderamente espectacular y en este video voy a estar contándoles absolutamente todos los detalles en relación a lo que se piensa para él de cara a las siguientes temporadas. Es cierto que todavía es muy joven, no nos podemos aventurar tanto en el tiempo en relación a cuándo va a ser su debut en primera división, porque todavía, por ejemplo, debe pasar por la reserva, pero ya, por ejemplo, ha sido citado para formar parte de las categorías menores de la selección argentina, y obviamente eso siempre es importante porque ya hay muchos entrenadores que lo tienen en cuenta y en River están apresurándose para hacerle un muy buen contrato dentro de un par de meses y que de esa manera quede ligado al millonario. ¡Empecemos! Franco Mastantuono la rompió durante todo el 2022 formando parte de la octava división de River, y en septiembre del año pasado Javier Mascherano, director técnico de la selección argentina sub-20, lo había convocado para disputar un cuadrangular amistoso. En ese momento tenía 15 años, para que vean la dimensión del futbolista, porque normalmente en las categorías sub-20 se suelen citar jugadores que tienen edad de 18 o 19 años, puede ser que haya alguno con 17, pero en general con 15 años suelen haber prácticamente pocos, porque obviamente tienen que formar antes parte de la selección argentina sub-17. La cantera de River es una fuente inagotable de talento, esto es así históricamente. Por las inferiores del más grande se formaron muchos de los mejores jugadores del mundo en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, en las últimas décadas del más grande salieron futbolistas de la talla de Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Matías Almeida, Hernán Crespo, más acá en el tiempo Radamel Falcao, Gonzalo Higuaín, y recientemente se pueden destacar también a los que se consagraron campeones del mundo con el combinado nacional argentino en el Mundial de Qatar, como Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacio, Julián Álvarez y Enzo Fernández, entre otros. La lista es sumamente extensa y eso se debe a la importancia que se le da en River a la formación tanto futbolística pero también humana. En el club hay un instituto y una pensión de primer nivel que hace que los chicos tengan todas las herramientas fuera del club para formarse como personas, y en cuanto a lo futbolístico, en River también trabajan personas formadas, reclutadores y entrenadores que acompañan a los juveniles en todo sentido. Actualmente se sigue haciendo muy buen trabajo en las divisiones inferiores de River, y en el cuadrangular este que mencioné, que se disputó en septiembre del año pasado, Javier Mascherano, el entrenador de la sub-20, había citado a Axel Encinas, jugador que terminó siendo convocado al último campeonato sudamericano sub-20, donde lamentablemente Argentina quedó afuera en fase de grupos, y también citó a Franco Mastantuono, que se desempeña, como dije anteriormente, en la octava división. Tiene apenas 15 años, pero ya los distintos entrenadores de las selecciones juveniles y también los formadores en River, tanto entrenadores como capacitadores, saben de las características y de las virtudes de este futbolista, que está llamado a ser en el futuro uno de los mejores jugadores, no solamente de las divisiones inferiores de River, sino que creen que puede llegar a debutar en primera y ser un futbolista con características y con un futuro similar, por ejemplo, al de Julián Álvarez. En aquel cuadrangular el jugador tuvo un muy buen desempeño, más allá de ser el futbolista más joven de toda la categoría sub-20 que disputó aquel torneo amistoso. Desde aquel entonces en adelante, el jugador en cuestión ha empezado a ser citado cada vez en más oportunidades. De hecho, en la última convocatoria que hizo la selección argentina sub-17 al mando de Pablo Aimar, el futbolista en cuestión está formando parte de los entrenamientos y de las prácticas que realiza el combinado nacional juvenil cada semana en el predio que tiene la AFA en Ezeiza, junto con otros futbolistas de River. En total son 7 los jugadores menores de 17 años que están en las categorías menores del equipo de Núñez, que forman parte de la selección argentina sub-17, y Franco Mastantuono es sin lugar a dudas uno de los que se lleva
más miradas, como dije también al principio, más por parte quizás de los entrenadores y de los capacitadores que hoy por hoy del público en general, que si ven la lista de los futbolistas convocados de la Sub-17 que están jugando en las divisiones inferiores de River, seguramente todas las miradas se las lleven los que hoy están formando parte del plantel de la reserva, como Claudio Echeverri, como Ulises Jiménez, entre otros futbolistas. Sin embargo, Mastantuono de cara al futuro está, como dije también, a ser llamado uno de los mejores proyectos de la institución de Núñez. Y ahora vamos a enfocarnos en cuáles son las características y virtudes en cuestión de este jugador, porque he dicho que es un futbolista que está llamado a ser una de las joyas, una de las máximas promesas y figuras de River, pero en cuestión no he mencionado por qué, porque la realidad es que más allá de ser un jugador joven y muy bueno, tiene que tener alguna virtud que sea superior al resto, no solamente de los otros futbolistas que están haciendo las divisiones inferiores en River, sino también en las categorías menores de otros clubes del fútbol argentino. Ha sido el capitán de la octava división durante el 2022, suele jugar con la número 10 en la espalda, es zurdo, es dueño de una técnica más que destacable y a sus 15 años tiene una pegada muy pero muy buena, de las mejores que se han visto en las categorías inferiores de River, sobre todo para un jugador de esa edad, porque es normal que con el correr del tiempo y a medida uno vaya subiendo de división, que un futbolista vaya mejorando ciertas cosas en relación a la técnica, porque en las infantiles normalmente no se prioriza todo lo que tiene que ver con cómo pegarle a la pelota, con el estado físico, sino que se prioriza más que nada armar un grupo humano y que obviamente el jugador vaya mejorando más que nada algunas cuestiones básicas en relación al fútbol. Pero Franco Mastantuono ya tiene una pegada verdaderamente envidiable con tan solo 15 años y la demostró en la octava división. Es hábil, gambeteador, encarador, además es quien se encarga obviamente de la pelota parada y es por eso que no caben dudas que es un enorme proyecto para ir llevando de a poco con la madurez justa en el momento en el cual le toque debutar en la máxima categoría de River. Todavía falta bastante, esto es cierto, porque es un jugador muy pero muy joven y lo primero que debe hacer obviamente es llegar a la reserva. Lo más probable es que dé un salto de categoría bastante abismal. Como sabemos, normalmente los que son mejores que el resto, y esto sucede no solamente en River, sino en todos los clubes de fútbol argentino, los futbolistas que tienen más virtudes y en cuanto a la opinión de los preparadores y de los entrenadores son mejores que los demás, suelen dar un salto importante en cuanto a las categorías. Por ejemplo, Claudio El Devito Echeverri saltó de la séptima división directamente a la reserva el año pasado, aún estando lesionado 4 veces por una fractura en una de sus vértebras. Seguramente en el caso de Mastantuono pase algo parecido. No sabemos con exactitud si será en este 2023, pero lo más probable es que en algún instante dé ese salto y no tenga que pasar absolutamente por todas las divisiones, es decir, por la octava, por la séptima, por la sexta, por la cuarta, hasta llegar a la tercera, que es la reserva, y posteriormente también dar el salto a la primera categoría. Todavía falta bastante para eso, pero este salto de división se puede seguramente observar en el transcurso de los próximos meses si es que el futbolista sigue manteniendo el nivel que ha mostrado en la octava durante el 2022 y obviamente también si durante los entrenamientos en la selección argentina sub-17 muestra un nivel superior al de los demás. Es un jugador al cual también seguramente planeen hacerle un contrato profesional lo antes posible. Como ya sabemos, muchos juveniles de River, que hoy por hoy están formando parte del plantel de la reserva, firmaron sus primeros contratos como profesionales antes de comenzar la competencia oficial a inicios de enero con cláusulas de rescisión verdaderamente millonarias. Lo más probable es que durante todo este 2023 entren en negociaciones la dirigencia y su representante para ir hablando de los números de su contrato y obviamente de cuánto tiempo va a estar ligado al equipo más importante de Sudamérica. ¿Cómo fueron los inicios de Franco Mastantuono con la camiseta de River? El futbolista en cuestión hizo una prueba en Azul en su momento. Estuvo 3 años en el River de Azul, donde su papá era entrenador. Viene de una familia muy pero muy futbolera. Hizo escuela hasta los 11 años. Después pasó al Club Cemento hasta que le llegó una oportunidad de venir a River. Era una linda casualidad para él empezar en el River de Azul y llegar obviamente al auténtico River. Hizo una prueba, lo invitaron, como dije, a probarse en el más grande. Eso fue en el 2017.
Siguió jugando allí hasta que en el 2019 estuvo una semana practicando y lo ficharon para jugar en la liga. Su primer partido fue justamente en la última fecha contra Banfield en el River Camp y el equipo para el cual jugaba Mastantuono salió campeón. Él mismo comentó en una entrevista que dio con el sitio oficial del club que fue una alegría inolvidable porque había tenido pocos entrenamientos, pero que gracias a la ayuda de sus compañeros pudo demostrar todas sus virtudes sin presión. A partir de ese momento, los distintos directores técnicos que lo vieron ese día en ese compromiso quedaron maravillados con la capacidad futbolística que tenía el jugador. Después lo ficharon para la AFA, en 2020 lo llevaron a un torneo en Ayacucho y justo después vino la pandemia. Hizo la pretemporada una vez el fútbol juvenil se reanudó con la 9ª división y así fue avanzando hasta en el 2022 llegar a la 8ª y en este 2023 va a formar en principio parte de la 7ª, pero como dije anteriormente hay muchas posibilidades de que haya un salto importante de categoría. En ese momento el traspaso de infantiles a la 9ª división fue el instante que más le ha costado, según dicho por él mismo. El ritmo de juego y los partidos eran mucho más intensos. El profe Oriolo, que era el preparador físico que tenía en ese entonces el plantel de la novela, dicho por él mismo, les decía que era mejor sufrir en los entrenamientos y no en los partidos, y eso sucedía en la cancha. Corrían durante los 90 minutos que duraba el encuentro y no lo sentían tanto, a diferencia de los entrenamientos, donde sí, cada vez que terminaban las prácticas tenían que realizar algunos movimientos como para no sentir dolor el día posterior. En cuanto a sus referentes, él mencionó que siempre miraba a Nacho Fernández, futbolista el cual regresó ahora a River para ser uno de los refuerzos de la 1ª división al mando del nuevo plantel conducido por Martín de Michelis. Y también ha mencionado el propio jugador que trata de copiar los movimientos tanto de Matías Suárez como de Julián Álvarez, porque si bien Franco Mastantuono se desempeña como enganche, la realidad es que también puede jugar como media punta detrás del centro delantero. Él sabe que más allá de que haya sido mediocampista ofensivo, lo mejor para él en un futuro, sobre todo cuando llegue a la reserva, es poder desempeñarse en más de una posición dentro del terreno de juego, porque eso le va a dar muchísimas más chances y posibilidades de ser ubicado por el director técnico, el cual lo dirija en ese momento. Normalmente hoy por hoy los entrenadores no requieren futbolistas que se desempeñen en una sola posición, porque caso que no estén en un buen rendimiento, no hay manera de que puedan seguir formando parte del equipo titular, por lo menos en ciertas circunstancias. Obviamente si el jugador tiene un rendimiento y unas virtudes muy grandes por sobre los demás, está claro que va siempre a formar parte del once titular, pero en el caso de Mastantuono intenta, además de moverse como enganche, ser compañero de un centro delantero para poder asistirlo con mucha más facilidad. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente y más allá de las opiniones que se pueden leer por internet, por las redes sociales, no lo tengo muy visto todavía al futbolista en cuestión, porque si bien he observado algún que otro compromiso de la 8ª división el año pasado, la realidad es que recién cuando entran en la reserva podemos ver cómo un jugador se desarrolla durante los 90 minutos y también semana a semana en los entrenamientos, porque además en cada una de las prácticas suelen convivir a veces los planteles de la reserva con los de la 1ª categoría, y es ahí donde seguramente se pueda asimilar la mayor virtud de un jugador juvenil, sobre todo en las divisiones inferiores de River, que normalmente saca a los mejores chicos de todo el país. Es por eso que si bien Mastantuono tiene unas virtudes verdaderamente asombrosas, la realidad es que todavía no lo hemos podido ver en constancia de manera recurrente en muchos partidos. Ojalá que durante este año podamos observar más de él y que en el momento en el cual le toque llegar a la reserva, donde sí lo podemos observar encuentro tras encuentro, esté totalmente preparado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.